en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí ya estamos dispuestos para la palabra de nuestro Dios el día de hoy en el Café con Fe. Qué importante es la palabra del Señor en nuestro día, en nuestra jornada. Tiene que primar la palabra de Dios. Tiene que ser lo más importante en nuestras jornadas. Hay situaciones o actividades muy importantes en su día, sin lugar a dudas. Pero la más importante será la presencia de Dios siempre en usted. Por eso, cree el hábito de buscar al Señor siempre, de tener un tiempo en la intimidad con el Señor, un tiempo enriquecedor, un tiempo en la presencia del Señor no se compara a ningún otro tiempo, un tiempo que le lleve a edificarle, un tiempo donde usted pueda refugiarse en la presencia de Dios, en todo lo que usted haga. Será un tiempo tan enriquecedor y usted se dará cuenta de esto. Si usted crea el hábito, será una bendición. Usted sabe que como seres humanos estamos acostumbrados o nos movemos, aprendemos mucho más fácil cuando creamos hábitos. De hecho, la vida está hecha de hábitos. Hábitos alimenticios, hábitos disciplinarios, hábitos en todas las actividades que realizamos a diario. Vamos a hablar hoy acerca de 3 convicciones que todos nosotros como creyentes debemos saber. 3 convicciones que necesitamos aprender siempre. 3 convicciones que nos llevan al crecimiento. Hay una pregunta con la que iniciamos esta palabra en este día. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando uno piensa en esto, empieza a tener unas respuestas que nos llevan a reflexionar y a meditar en cuanto al por qué realizamos las cosas. Si usted escucha esa pregunta, escuchando de primera mano, se trata de una pregunta simple y en realidad no es tan simple, es una pregunta compleja. La respuesta puede revelar a cuál Dios, llamémoslo así, entre comillas, a cuál Dios estamos adorando en nuestra vida diaria, o cuáles son nuestros ídolos. Usted se preguntará, ¿ídolos, pastor? ¿Me está hablando de ídolos en mi vida? ¿Me está hablando de dioses en mi vida? Estamos reflexionando frente a esto. ¿Hacia dónde, estimado amigo, nosotros estamos inclinando nuestro corazón? Esa es una pregunta que puede responderse de una manera superficial o es una pregunta que nosotros podemos responder de una manera profunda. Una y otra vez, la pregunta tiene que constantemente calar en nuestro corazón. Preguntas: ¿por qué se levanta usted en la mañana? ¿Por qué usted va al trabajo o va a la universidad? ¿Por qué usted tiene las conversaciones que tiene con sus amigos? ¿Por qué quiere o es motivado a enseñarle a otros de Jesús? Son preguntas que parecen muy normales, pero en realidad son preguntas que nunca las hacemos o nunca nos respondemos. Y la verdad, amigo oyente, es que la única forma de vivir según el plan de Dios para nuestras vidas es comenzando a responder ese tipo de preguntas en nuestra vida, es reflexionando. Es claro, y siempre lo hemos dicho y lo afirma la Escritura, que en la vida del creyente el Espíritu Santo habita en el corazón. Y es tan importante la obra del Espíritu Santo en el corazón que nos da para tener, como decimos popularmente, los pies sobre la tierra. Nuestra respuesta a todo esto debe ser: yo hago todo esto para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe servir
en realidad a ese propósito. Pablo le escribía a la iglesia en Corinto y les decía, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En Isaías 43, que es un capítulo muy conocido en la Escritura, empieza diciendo, mas ahora sí dice el Señor tu Creador, el que te formó. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, te he dicho mío eres tú. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, dice esta palabra, a quien he formado y a quien he hecho, dice la palabra de Isaías capítulo 43. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, estas palabras son para nosotros. Lo que dice Isaías 43 y lo que dice la palabra en Corintios. Dios tiene la autoridad sobre nosotros. Dios es nuestro creador, nos formó, tiene la autoridad para decirnos cómo y para qué vivir. Y ahora que usted ha recibido luz de parte del Espíritu de Dios en su corazón para caminar hacia adelante, para tener una vida cristiana coherente, recta, porque ese anhelo que tiene usted de caminar rectamente con el Señor no ha venido de usted, no ha venido de mí, ha venido del desarrollo del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para hacernos entender la vida que debemos llevar. El Señor tiene autoridad para decirnos cómo y para qué vivir. Nos recuerda a Dios siempre que nos ha dado libertad al redimirnos. Quiere decir que somos suyos, somos de su propiedad. Mire, nosotros no fuimos hechos para ser exitosos y felices de acuerdo a lo que dice la sociedad o de acuerdo a los parámetros o a los estándares de la sociedad en la que vivimos. Vivimos para su gloria, vivimos para su honra, aunque vivir para su gloria nos hará ser exitosos y felices en realidad. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, y esa es una de las primeras cosas que el creyente debe entender, que como fuimos creados para su gloria, nosotros no fuimos creados para ser exitosos y felices de acuerdo a los estándares en los que vivimos. Muchas personas se sienten infelices, esa es la palabra, infelices porque tal vez no tienen el éxito o la felicidad como la proclama el mundo. Hay personas que entran en depresión al no tener lo que el mundo considera que es tener prosperidad o éxito. Pero usted debe entender que usted fue creado para la gloria de Dios. Que el Señor tiene todo diseñado y que creó todas las cosas con un propósito específico. Usted no puede tomar una bola de béisbol, por ejemplo, para jugar fútbol. Usted podrá patearla, podrá correr al lado de esa bola de béisbol, pero esa pelota no fue creada para ese deporte. Fue hecha para otro deporte. Fue hecha para usarla de manera diferente. Usarla de forma diferente, por ejemplo, ese ejemplo sencillo que hemos puesto. Usarla de manera diferente nunca será lo mismo a cómo sería si la usamos para el deporte para el que fue creada. Nosotros podemos usar y vivir nuestras vidas de muchas maneras, estimado amigo, en este mundo en el cual estamos. Pero la verdad es que no encontraremos sentido y no encontraremos satisfacción real hasta que no vivamos en Cristo para la gloria de Dios. Cuando eso ocurra, se irán todas las incomodidades de nuestra vida. Nosotros solo podremos ser luz en medio de las tinieblas cuando vivamos abrazando la gloria de Dios
como propósito para nuestras vidas, si ella no es nuestra motivación para levantarnos cada mañana, la verdad es que va a ser muy difícil brillar en medio, como dice la Escritura, de una generación perversa y torcida, dice la Escritura. Filipenses 2:15 lo dice. Dice que debemos ser irreprensibles y sencillos. Dice, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Es la palabra que escribía el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Y es así, estaba haciendo una radiografía de lo que debe ocurrir en nuestra vida. Por eso les habla de ser irreprensibles y de ser sencillos. Hijos de Dios, sin tacha. Y les dice, es que estamos en medio de una generación torcida, perversa, pecaminosa. Pero Dios permite que estemos en esa sociedad para que seamos luminares. Pero para todo esto es necesario tener unas convicciones firmes para permanecer en Dios. Firmes mientras estamos rodeados de un mundo que busca distraer, de un mundo que busca enredar, de un mundo que busca quitar a las personas de la senda correcta para que no caminen hacia el Señor. Vivimos en medio de un mundo de no creyentes, de una cultura con posturas o puntos opuestos a la palabra de Dios, que está constantemente invitando a ver la vida solo de manera horizontal, pero no de manera vertical. Y de una manera constante, donde se nos presenta una realidad en donde, escuche esto, el hombre es el centro de todas las cosas y no Dios. Y ahí está la diferencia. Y la primera convicción que debemos tener es tener la convicción firme de quién es Dios. Querido amigo, para hacer luz en medio de las tinieblas, debemos conocer la fuente de dónde emana esa luz, de dónde emana nuestra luz. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su carácter, si no conocemos sus atributos, sus planes, su voluntad, la verdad es que será imposible resistir los ataques, los embates, las tentaciones que encontramos a diario en un mundo perverso. Cuando decimos perverso, esto no suena religioso porque es real lo que vivimos a diario. Lo que ocurre es que no se percibe porque las gentes de este mundo no pueden percibir la maldad que existe en el mundo porque viven en medio de este mundo. La historia de la humanidad señala realmente que ningún pueblo se ha levantado a niveles más altos que la propia religión. Y está demostrado que ninguna religión ha sido jamás más grande que el concepto de Dios. Es decir, Dios es Dios y los estándares de Dios solamente los logra entender aquel que ha sido redimido por Dios. Una visión correcta acerca de Dios, estimado amigo, transforma nuestra visión sobre todo lo demás. Y esto marca un panorama diferente. Cuando yo tengo la visión correcta de Dios, esa visión correcta de Dios transforma todo lo demás. Porque nos permite vivir en una verdadera libertad, en medio de toda circunstancia y entendiendo lo que tenemos en nuestra vida, lo que tenemos en nuestras manos, lo que vivimos en nuestro corazón. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice en el capítulo 4, el versículo 7 en adelante, le dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces les dice Pablo, nosotros que vivimos atribulados en todo, pero no angustiados. Nosotros que vivimos en apuros, pero no desesperados. Nosotros que vivimos perseguidos, pero no estamos desamparados.
que somos derribados pero no somos destruidos. Y les decía Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Les estaba diciendo Pablo, miren, nosotros entendemos ahora la vida que llevamos. Por eso tenemos este tesoro tan especial que el Señor ha depositado en nosotros. Este conocimiento de Dios, esta gracia de Dios, la tenemos en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no nos confundamos y creamos que somos nosotros. Eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia. Y les estaba diciendo que la muerte de Jesús también debe estar manifestada en sus cuerpos. Es decir, les estaba diciendo, es necesario que nosotros estemos muertos al mundo para que Él haga obras poderosas en nosotros. El creyente, estimado amigo, es como la luna. Nosotros podemos brillar en la oscuridad solo porque reflejamos la luz de una estrella mayor. ¿La luz refleja qué? La luz del sol, ¿verdad? Nosotros somos llamados a reflejar la luz de Cristo. Por lo tanto, es necesario conocerle cada día más. Entonces, cuando usted tiene una convicción firme de quién es Dios, el panorama ya empieza a cambiar. Cuando usted entiende que Dios es diferente a lo que dice el mundo, a lo que enseña el mundo es humanista. El mundo siempre pondrá en primer lugar al hombre y a Dios lo dejará de lado. Por eso hay doctrinas de hombres, porque ponen a Dios al hombre en primer lugar, a sus creencias, a sus principios. Dice el encabezado del libro del pastor John MacArthur, el libro titulado El Evangelio según Jesucristo, empieza diciendo que el hombre actual, que el hombre que vive normalmente en el mundo hoy en día, ha creado un Dios o se ha inventado un Dios a su imagen y a su semejanza. Es decir, de acuerdo a sus conceptos, a sus estándares pecaminosos, se ha inventado un Dios. Por eso, tan importante es tener la convicción de saber quién es Dios en realidad. Eso marcará nuestra vida. Ahora, cuando usted ya conoce quién es Dios y sabe que la justicia de Dios es la justicia de Dios y no su justicia, porque eso es lo que ocurre normalmente y algunos creyentes incluso caen en esto, cuando creemos que Dios se mueve por nuestros estándares de justicia. Es por eso que usted escuchará expresiones de personas, conocidos suyos, amigos tal vez, familiares, que dicen yo soy bueno. Yo en realidad no asisto a la iglesia porque yo soy bueno, yo no soy cristiano, en realidad yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy una persona trabajadora, una persona que ayuda, que colabora, cuando necesitan una contribución yo lo hago obras de caridad, yo soy bueno, de acuerdo a su estándar, mas no de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso el segundo punto es tener una convicción firme de quién soy yo. La Biblia dice que el hombre es portador de la imagen de Dios. Lo dice Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando eso pasó, nosotros en realidad fuimos dotados de la más alta dignidad. De la más alta dignidad que está relacionada al poder y a la sujeción a Él, a los atributos que Él tiene y también los atributos que Él nos dio. La imagen de Dios en el hombre en realidad ha sido manchada debido al pecado. Todas nuestras acciones y pensamientos están afectados como fruto de esa caída. Al pensar que podía ocupar el señorío de Dios y dejarle de lado, el hombre perdió su propia vida producto de su pecado. Ahora, la rebeldía está en el mismo centro de la persona, lo que se conoce como el corazón, ¿verdad? Y esa rebeldía ha alterado su propia constitución. Esa rebeldía
desde el tiempo de la caída, pervirtió su propia naturaleza. Tenemos una naturaleza pervertida. Por eso de nosotros, del hombre, no puede salir nada bueno porque su naturaleza se pervirtió. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. ¿Entiendes esa frase? El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, pecamos porque el pecado está allá adentro. Somos hombres y mujeres con pecados, estimado amigo. Somos hombres y mujeres con debilidades. Somos hombres y mujeres con heridas. Y esto puede impedirnos brillar y reflejar la luz del Señor. Por tanto, es importante, muy importante, recordar cada día nuestra necesidad de Dios. Y en realidad reconocer lo poco que podemos hacer para Dios por nosotros mismos. Eso implica conocernos bien. Eso implica saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Eso implica entender y conocer a qué podemos exponernos. Eso implica y conocer, por ejemplo, qué conversaciones podemos entablar, qué conversaciones debemos evitar. El conocimiento de nosotros mismos nos permite establecer límites que nos ayudan a no caer y a desfallecer en medio de las noches oscuras. Ahora, cuando digo ese conocimiento de nosotros mismos, no estoy diciendo que es por nuestra propia fuerza, no, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que hace que nosotros mismos establezcamos unos límites en nosotros. Pero con todo y esto, esos límites no son suficientes para llevarnos a brillar para Dios. Necesitamos recordar a diario lo que nosotros somos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Las personas a veces viven el Evangelio, pero no se detienen para recordar lo que somos en Cristo. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Juan 1:12, ese verso bíblico tan especial, tan significativo, que dice: pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ese es un verso que marca la vida de cualquier persona. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él nos ve, no nos acepta gracias a nuestros logros, a nuestra inteligencia, a nuestro don de palabra, a nuestra belleza interior o exterior, no. No nos acepta por esos logros. Él no nos mira conforme a nuestro pecado tampoco, sino que nos ve de acuerdo a la justicia de Cristo. Por eso Cristo nos justificó, es decir, nos presentó como justos delante de Dios, y Dios nos miró con ese filtro rojo de la sangre carmesí del Señor. Qué tremendo esto. Romanos 5:1 lo afirma. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ve a Cristo, ve a su Hijo amado, en quien tiene complacencia, y nosotros estamos allí, porque así nos presentó el Señor Jesús delante del Padre. El Señor nos ha hecho embajadores suyos, para que nosotros los representemos en este mundo. Mira qué alto privilegio, y a veces no lo entendemos. Pablo le vuelve a escribir a la iglesia en Corinto y les dice, pero esta vez en la segunda carta, el capítulo 5, el verso 20, por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es lo que dice 2 de Corintios 5:20. Nosotros, al ser creyentes, hijos de Dios, formamos parte de un pueblo elegido por Dios, según su voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él
hizo que nosotros hiciéramos parte de este pueblo. Bendito sea el Dios, dice Efesios en el capítulo 1, cuando Pablo está saludando, cuando Pablo está hablando, está iniciando esa carta diciendo: bendito sea el Dios, bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, bendito sea el que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, dice esa palabra, en los lugares celestiales en Cristo. Qué especial esto, saber que Él se tomó el trabajo de escogernos con un propósito. Dice la palabra: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, son un pueblo adquirido para que sean posesión de Dios, con un propósito para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. A veces hay personas que no entienden esta palabra, pero para eso fuimos nosotros llamados. Somos una nación bajo un solo rey, tenemos una sola bandera, tenemos el pasaporte del cielo, tenemos a Cristo como nuestro Señor. Así como la luz, por ejemplo, una luz láser, puede atravesar superficies duras cuando se enfoca bien. Cuando nosotros con la ayuda del Espíritu Santo nos conocemos, esto hace que nosotros nos podamos enfocar en Cristo para anunciar sus virtudes. Tienes que entender y saber quién eres en Cristo. Eres hijo de Dios, hijo de Dios. Pero entenderlo de acuerdo a la magnitud bíblica, no a la magnitud humanista con la que se predica. Que en esa magnitud humanista te hablan y te dicen: tú eres hijo de Dios, puedes hacer lo que quieras, descubre eso tan precioso, ese campeón que llevas por dentro. No. Nuestra vida, nuestra posición en Cristo es que Él nos ha redimido, no porque tengamos nada bueno, sino porque Él mora en nosotros, Él vive en nosotros. Por eso empezábamos este punto diciendo lo que afirmaba el apóstol Pablo, que Él ha puesto estos tesoros magníficos de parte de Dios en esos vasos de barro. Nosotros hacemos y vivimos para la gloria de Dios porque Él hace, trabaja en nosotros y es por Él y para Él. Y en tercer lugar, es necesario, estimado amigo, tener una convicción firme de qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que nos muestra, estimado oyente, que somos responsables ante Dios, ante nuestro Creador, y que merecemos ser juzgados por nuestra rebelión ante Él, y que el hombre, de acuerdo a esa palabra, es enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra. Esclavo del pecado, con un entendimiento entenebrecido. Esa es la convicción firme que debemos tener del Evangelio y lo que dice el Evangelio del hombre. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Fue por Dios. Éramos esclavos del pecado. En realidad no teníamos una vida de virtudes. Más adelante Pablo le escribe a los Corintios, en 2 de Corintios 4:4, dice: a los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esa es la labor del príncipe, el Dios de este mundo, cegar el entendimiento de las personas para que no crean. Pero Dios, estimado amigo, en su gracia actúa a través del Señor Jesucristo para salvarnos, para transformarnos. Mire, inmediatamente luego de la caída de Adán y Eva, el Señor mostró su gracia. Ya había un plan de gracia. Dios mostró esa gracia al prometer un Redentor, aquel que destruiría las obras del maligno y restauraría aquello que fue dañado por el pecado. Y eso es lo que ocurrió en su vida y en la mía, que el Señor vino para deshacer las obras de Satanás.
Ese Redentor es el Señor Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad. Él se encarnó, vivió la vida que no podíamos vivir, sufrió la muerte que merecíamos sufrir, resucitó proclamando la victoria de Dios y la vida que Él promete para usted y para mí si creemos en Él. El hombre debe responder a este mensaje dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso no se arrepienta, estimado amigo, de las decisiones que usted ha tomado para bien, para el crecimiento de su vida. Es muy común que cuando usted haya tomado decisiones firmes en cuanto a cambiar, en cuanto a ser transformado, guiado por el Espíritu de Dios, es muy común que quizás se debata usted entre ¿qué he hecho yo? Es muy normal que eso ocurra, pero el Espíritu Santo te sostendrá. Por eso, las decisiones firmes, manténganlas en Dios. Si esas decisiones firmes que has tomado te van a llevar al crecimiento de Dios, mantente allí que el Señor te va a sostener. El hombre debe responder a ese mensaje dando frutos continuos, frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo la necesidad del perdón, reconociendo a Cristo como el único camino para ese perdón. Esa necesidad del Evangelio no desaparece luego de que empezamos a ser creyentes, no. Por el contrario, esa necesidad del Evangelio se acrecenta para que podamos encontrar crecimiento en Dios. Todos los días debemos decirle a Dios: Señor, yo te necesito. Señor, perdona mis pecados a través de Jesús. Señor, me arrepiento por aquellas cosas que no me permiten mostrar lo que tú eres. Dile al Señor con tus palabras cada vez que ores: Señor, ayúdame a arrepentirme. Pon arrepentimiento en mi vida, porque es el mensaje transformador del Evangelio en su vida, estimado amigo. Mire, el mensaje del Evangelio no debe verse solo como un instrumento para salvación, no. Debe ser el fundamento de toda nuestra fe. Debe ser ese fundamento al cual regresamos constantemente por esa dependencia en Cristo. El Señor ha revelado el Evangelio para que nosotros podamos vivir vidas plenas al reconocer nuestra hambre de Él y que no somos merecedores de nada, pero que Él lo ha hecho todo por nosotros. Que todo lo que tenemos es por su pura gracia, no es por nosotros, es por la pura gracia del Señor. Pecadores condenados, ahora declarados como hijos amados. No hay ni existirá en realidad una verdad más hermosa. Por eso abrace esa verdad. Querido amigo, ser luz y vivir como una persona por su causa en medio de la cultura que nos rodea, muchas veces puede verse como una labor complicada, difícil, y lo es, si es que nosotros queremos valernos por nosotros mismos. Es difícil solo si pensamos que nuestros propósitos están por encima de los de Dios. Es difícil si no recordamos el carácter de nuestro Señor. Es difícil si no tenemos en cuenta lo que Dios dice que nosotros somos. Es difícil si olvidamos el Evangelio que nos da vida y que nos sostiene a diario. Esas tres convicciones, estimado amigo, nos llevan a crecer. Tenga una convicción firme de qué es el Evangelio y qué está haciendo en su vida. Tenga una convicción firme de quién es usted en Cristo. El concepto preciso de quién es usted en el Señor. Y esa convicción plena de quién es Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que Él quite todo concepto humano de lo que es Dios o de lo que es el Evangelio. Para tener un concepto más claro, vaya a la Biblia todo el día, todo el tiempo. Tenga tiempos de lectura de la Escritura, tiempos de estudio. Si usted ha decidido tener una vida diferente, una vida dedicada para Cristo, que el Señor abra un camino para que usted lo pueda hacer con todo su corazón. Que usted pueda entender claramente la palabra del Señor. Nosotros solamente podremos ser luz en medio de las tinieblas cuando vivimos abrazados a la gloria de Dios
como propósito para nuestras vidas. Somos transformados. Recuerda lo que dice el Señor: yo soy tu creador. Yo soy el que te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, te he dicho, mío eres tú. Esa es la palabra para hoy. Creámoslo. No vamos a desmayar. Refúgiate en Dios. En los momentos más críticos, de mayor cansancio, de mayor agobio, regocíjate en el Señor, escóndete en Él, refúgiate en Él, porque Él te dará vida, te abrazará, porque es nuestro Padre y nos abraza. Esa es la verdad del Evangelio. Y ahora que respiras esta vida en Cristo, esta vida nueva, esta vida donde te has alejado de el mundo en el que vivías, del pasado tormentoso de tu vida, en el nombre del Señor Jesús, esos pensamientos del pasado se van de nosotros y respiramos y vivimos una vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias por el alto privilegio que nos das de encaminarnos en ti, de recibir tu palabra plenamente, una palabra tan profunda, pero tan sencilla a nuestro entendimiento cuando viene de parte del Espíritu Santo. Ayúdanos, sé tú en nosotros, Señor, no en nuestra fuerza, sino como tú quieres. Haz tu obra en el corazón de cada oyente hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.